Hay noches en las que el frío no congela, lo quema. Nicolás llevaba 3 años sin pescar nada que valiera la pena. Sus redes volvían vacías, su barca rajada por el tiempo, sus manos ásperas de tanto frotar cuerda contra la nada. El pueblo lo sabía. Lo miraban de reojo en la taberna, susurrando que el mar ya no lo quería, que había perdido el toque, que algunos hombres simplemente se acaban. Pero había algo más profundo que la mala suerte. Nicolás había dejado de creer en sí mismo la noche que su hijo se fue del pueblo, sin decir adiós, sin una carta, sin una explicación, solo la puerta abierta de su cuarto y una fotografía de los dos pescando juntos, abandonada sobre la almohada. ¿Alguna vez has sentido que el mundo sigue, pero tú te detuviste? Cada amanecer era igual. Se levantaba, se vestía, caminaba hasta el muelle, pero ya no salía a pescar. Solo se sentaba en el borde, viendo cómo otros hombres regresaban con sus barcos llenos, y esperaba. ¿Qué esperaba? Ni él lo sabía. Fue la señora Esperanza quien le habló de la barca del invierno. Una noche de diciembre, mientras Nicolás bebía solo en la taberna, ella se acercó. Tenía los ojos de quien ha visto demasiado y aún así sigue mirando. «Hay algo que debes saber», le dijo, sentándose sin ser invitada. «En la noche más fría del año aparece una barca antigua en el muelle. Dicen que quien se atreve a navegarla regresa diferente». Nicolás la miró sin interés. «Cuentos de viejas. Mi esposo la vio», continuó ella. «Hace 20 años. Estaba como tú. Perdido, roto. Una noche salió con esa barca y cuando regresó, sus ojos brillaron. Ya no era el mismo hombre que se había ido. Le deslizó algo sobre la mesa, una llave pequeña, oxidada, que no parecía abrir nada conocido. Aparece a medianoche, solo en la noche más fría, y solo la ven quienes realmente necesitan verla. Nicolás tomó la llave. Estaba helada, pero de alguna manera le quemaba los dedos. «¿Y qué pasó con tu esposo?» Esperanza sonrió con una tristeza hermosa. Aprendió que el frío no mata, purifica. Esa noche Nicolás no pudo dormir. La llave ardía en su bolsillo como un secreto. El termómetro marcó -12 grados. Era la noche más fría en 5 años. Nicolás caminó hasta el muelle envuelto en su abrigo más grueso, pero el frío lo atravesaba como si fuera de papel. Sus pasos resonaban sobre las tablas mojadas. Su respiración se convertía en nubes que desaparecían en la oscuridad. El puerto estaba vacío, solo el sonido del agua lamiendo los pilotes. Y entonces la vio. Una barca antigua, de madera tan oscura que parecía hecha de sombra. No tenía nombre pintado en el casco, no tenía dueño visible, simplemente estaba ahí, como si hubiera estado esperándolo toda la vida. Nicolás se acercó lentamente. La llave en su bolsillo pulsaba como un corazón. Al tocar la barca, sintió una extraña calidez, como si la madera recordara veranos que nunca había vivido. Subió sin pensar. Los remos aparecieron en sus manos sin que recordara haberlos tomado. Empezó a remar, alejándose del puerto, adentrándose en la noche helada. El mar estaba calmo, pero había algo antinatural en esa calma, como si estuviera conteniendo la respiración. A medida que se alejaba de la costa, el frío se intensificaba. No era el frío normal del invierno, era algo más profundo, más íntimo. Le quemaba los pulmones, la piel, los recuerdos, y entonces comenzó a ver cosas. Primero fue su hijo, de niño, sentado en la proa de su antigua barca, riendo mientras pescaban juntos. La imagen era tan real que Nicolás extendió la mano para tocarlo, pero sus dedos atravesaron el aire helado. «¿Por qué te fuiste?», susurró. El niño lo miró con ojos tristes. «¿Por qué dejaste de creer que yo podía quedarme?». La visión se desvaneció como humo. Luego vio a su esposa, muerta 5 años atrás.
Estaba de pie sobre el agua, caminando hacia él con su vestido blanco ondeando en un viento que no existía. «Has estado cargándome todo este tiempo», le dijo. «Pero yo ya me fui, Nicolás. El único que se quedó atrapado fuiste tú. No sé cómo soltarte. No me sueltes a mí, suéltate a ti». El frío se volvió más intenso. Nicolás sentía que se le congelaba el alma, pero siguió remando, porque algo en su interior sabía que esto era necesario, que el frío quema, pero también limpia. En el centro del mar, la barca se detuvo sola. Nicolás ya no podía sentir sus manos. El frío había penetrado tan profundo que ya no era frío. Era algo más, era verdad, era todo lo que había estado evitando sentir. Y entonces lloró. Lloró por su hijo que se fue buscando un padre que ya no sabía cómo ser padre. Lloró por su esposa que murió viendo cómo él se rendía poco a poco. Lloró por las redes vacías, por las mañanas perdidas, por los años que había desperdiciado esperando que la vida le devolviera lo que él mismo había dejado ir. Lloró hasta que las lágrimas se le congelaron en las mejillas. «Perdóname», le dijo al mar, al cielo, a sí mismo. Y el frío de pronto se volvió abrazo. Sintió algo que no había sentido en años, paz, como si todas las piezas rotas dentro de él finalmente encontraran su lugar. La llave en su bolsillo dejó de quemar. Cuando la sacó, vio que había cambiado. Ya no era vieja y oxidada, brillaba con una luz suave, como si hubiera recordado para qué servía. Nicolás la sostuvo contra su pecho y supo, sin entender cómo, que era la llave de su propio corazón. La llave que había perdido cuando dejó de creer que merecía ser feliz. La barca comenzó a moverse sola, llevándolo de regreso a casa. Al amanecer, Nicolás despertó en el muelle. La barca del invierno había desaparecido. Solo quedaba él, su abrigo empapado, y la llave que ahora colgaba de una cadena alrededor de su cuello. Pero algo había cambiado. El mundo se veía distinto. Los colores eran más vivos. El aire sabía a posibilidades. Su cuerpo, que había llevado el peso de 3 años de derrota, se sentía liviano. Caminó hasta su casa y por primera vez en mucho tiempo no evitó el espejo del recibidor. El hombre que lo miraba desde el cristal tenía los mismos ojos, la misma barba gris, las mismas arrugas. Pero había algo nuevo en su mirada, algo que creía perdido para siempre: esperanza. Esa tarde reparó su barca, no porque alguien se lo pidiera, no porque necesitara el dinero, sino porque sus manos recordaron que sabían crear, no solo destruir. Al día siguiente salió a pescar. Las redes volvieron llenas. Una semana después recibió una carta. Su hijo quería volver a casa para Navidad. Quería hablar. Quería intentar de nuevo. Nicolás sonrió, tocando la llave que colgaba de su cuello. Algunas cosas hay que perderlas completamente para poder encontrarlas de nuevo. El frío no había sido su enemigo, había sido su maestro. Y a ti, mi querido oyente, ¿cuándo fue la última vez que permitiste que el frío te quemara lo suficiente como para renacer? La barca del invierno sigue ahí, esperando en la noche más fría del año, no para llevarte lejos de tu dolor, sino para llevarte a través de él. Porque del otro lado del frío que quema, siempre hay una primavera esperando. ¿Te atreverías a subir?